Buenas noches. El presente estudio es acerca de los niveles de ruido en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Para este estudio, los participantes fueron Natalia Melo y Karen Andrea Pasuy. Para el presente estudio, entonces, se hicieron la toma de los niveles de ruido en la sede principal, en la sede 9 y en la sede Skinner, en 15 lugares de forma aleatoria. Esta medición de los niveles de ruido se realizó con un sonómetro, el cual nos sirve para medir los decibeles. Nos ubicamos en un aula en el cual se hacía la medición de los niveles de ruido en 4 puntos. Estos 4 puntos entonces nos indicaba el promedio de ruido que había en el salón en el cual íbamos a hacer la correspondiente toma de los niveles. Realizamos una investigación en la cual nos guiamos por una tabla de los niveles permisibles del Ministerio de Ambiente, de Vivienda y Desarrollo Social mediante la resolución en el año 2006, la cual nos habla de los niveles máximos permisibles de decibeles en sectores, en diferentes sectores. Entonces nos hablan de un sector A, un B, un C y un D. Nosotros nos vamos a ubicar en el sector B, el cual es de universidades, que es el que nos corresponde, y nos habla de que en el día los niveles permisibles en cuanto a decibeles y ruido son de 60 y en la noche son de 50. Hicimos estas tablas entonces según la mañana, la tarde y la noche de la siguiente forma. Los niveles de ruido para la mañana, entonces, como les había dicho, se hicieron de forma aleatoria en 15 lugares de la universidad por cada sede y por punto. A estos puntos les sacamos un promedio de la siguiente forma. Entonces colocamos igual promedio, seleccionamos los datos, en este caso la cafetería principal, y nos da un promedio de 77,9 decibeles para la cafetería principal. Asimismo lo realizamos para la biblioteca, piso 1, laboratorio, café leyenda y entre otros. Los niveles de ruido en la tarde los realizamos de igual manera, sacando un promedio con la siguiente fórmula de la media. Seleccionamos los datos, en este caso de igual forma cafetería principal, y obtuvimos un 80 en decibeles. Y de igual forma se realizó para los otros salones. Los niveles de ruido en la noche los hallamos de la misma forma, aplicando la fórmula. En este caso vamos a coger el laboratorio con sus correspondientes 4 puntos y nos da un 56,1%. Aquí lo encontramos. Por último, realizamos un análisis de todos los datos por cada sede y por cada punto, en el que encontramos el promedio de la mañana, de la tarde y de la noche. Entonces, ahora realizamos unas tablas, como lo pueden ver en el siguiente trabajo, en el cual aparecen unas barras que nos indican el promedio de decibeles en la mañana, en la tarde y en la noche. En este caso vamos a mostrar las de la comparación de los niveles de ruido, pero en todas las franjas horarias, de la siguiente forma. Seleccionamos todos los datos con sus correspondientes promedios e insertamos una tabla de gráfica de barras. Así nos queda la gráfica.
Esta gráfica entonces nos muestra que en la noche la cafetería principal sobrepasa los niveles de ruido establecidos por el Ministerio de Ambiente, el cual nos dice que en la noche es de 50 decibeles y acá vemos que está por encima de ese rango de ruido permisible. Acá nos encontramos entonces también la cafetería principal sobrepasa esos niveles de ruido, mientras que el aula Luis H. Ramírez está en un nivel permitido En esta tabla entonces encontramos una comparación de mañana, tarde y noche y podemos ver el acumulado de todos los promedios y de los niveles de ruido permisibles en Bogotá. Entonces, asimismo, en cuanto al intervalo de confianza, realizamos un ejercicio en el cual queríamos saber si teníamos un intervalo de confianza del 95%, cuál sería el nivel de ruido para cualquier muestra que se tomara. Entonces, para eso, tomamos la medición, como se observa en esta tabla, de todos los promedios por franja horaria, es decir, mañana, tarde y noche. Entonces, estos son todos los promedios por franja horaria, todos estos. Al sacar el promedio de todas las franjas horarias, encontramos que tienen una media de 62,76, un error de 1,03, una desviación estándar de 6,94, para un total de 45 lugares entre mañana, tarde y noche. Planteamos un ejercicio en el cual dice lo siguiente: se sabe que el promedio de ruido en la universidad es de 62,75 decibeles con una desviación estándar de 6,94 decibeles. Se pide calcular para un intervalo de confianza del 95%, como les había dicho. Y la pregunta entonces era: ¿cuál será el nivel de ruido para cualquier muestra que se tome? Para esto, para obtener el intervalo de confianza, hicimos lo siguiente. Tomamos, como les había dicho, el promedio de todas las franjas horarias, sacamos la media, el error típico y la desviación estándar. Lo sacamos. Entonces, para hallar este intervalo por franja horaria, según los puntos establecidos, se planteó el siguiente interrogante. Se sabe que el promedio de ruido en la universidad es de 62,75 decibeles y tenemos una desviación estándar de 6,94. Si sabemos que el número de lugares donde se calcularon los niveles de ruido nos arroja un total de 45 entre mañana, tarde y noche, y nos piden calcular un intervalo de confianza del 95%, aplicamos la siguiente fórmula. Hicimos el siguiente procedimiento, aplicando la media, la desviación estándar y teniendo una población, una muestra de 45 lugares en total, para lo cual obtuvimos un 95% de confianza. Se puede decir entonces que con el 95% de esta confianza, el total de los niveles de ruido por franja horaria, es decir, mañana, tarde y noche, y de acuerdo a los puntos de medición establecidos, se encuentra estos niveles de ruido entre el 60,75 decibeles y 64,7 decibeles. Devolviéndonos un poco al análisis por franja, podríamos decir que en las horas de la mañana se encuentra que los niveles de ruido superan lo establecido por la legislación colombiana en los lugares como cafetería,
piso de la biblioteca 2, Café Leyenda, Rincón de Estudiantes, aula 422, entre otros. Mientras que el menor nivel de ruido se presenta en el aula Luis H. Ramírez con una medición de 46,2, indicándonos que no sobrepasa los niveles permitidos por la ley que nos indica que en la noche es de 50 decibeles. En la franja horaria de la tarde, los lugares que durante la tarde entonces sobrepasaron los niveles establecidos por la legislación son la cafetería principal, la biblioteca en el piso 2, Café Leyenda, aula 1511, entre otros. Y el menor se presentó en el aula 1222 con una medida promedio de 49, indicándonos los niveles de ruido. Asimismo, en la tarde, en las horas de la noche, encontramos que los niveles de ruido superan lo establecido por la legislación colombiana, que son los 50 decibeles, indicándonos que el promedio es de 83,3 decibeles. Y el menor ruido se presentó en el laboratorio con un promedio de 56,1 decibeles. Entonces estos son los datos que habíamos obtenido. Y en cuanto a la discusión, entonces se encuentra que estos niveles de ruido sobrepasan, como venía diciendo, los establecidos por la ley, que son los 50 en la noche y los 60 en el día. Entonces todo esto nos provoca a los estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la sede de Bogotá niveles de desconcentración, podría provocarnos un bajo rendimiento académico, entre otras características que pueden afectar el estudio. Esta es la discusión, la dejaré para que la lean con más calma y muchas gracias.